En la película de El diario de Grey hay una escena que me parece particularmente, creo, de sobra la escena más interesante de toda la película. Están en una residencia con su abuelo y pregunta a Grey, oye, ¿podemos poner la televisión en vez de estar viendo esto? El abuelo responde, no, esto es la realidad. Ni telenovelas, ni realities, ni su puta madre. El abuelo lo que estaba viendo en la televisión era la cámara de seguridad de la propia residencia, de la propia institución. Estoy citando esta escena de esta película de memoria, siendo que no me acuerdo muy bien de la película y que la vi hace años, pero bueno, de todos modos, me parece una escena realmente interesante para reflexionar. El abuelo lo que quiere apreciar es una realidad, como puede serlo el mirar por una cámara de seguridad o mirar por la ventana de tu casa, el balcón. Una escena muy a las ovejas de la casa vecina, que no dejan de estar todo el día mirando por la ventana a ver qué pasa. Y sin embargo, lo irreal, lo maquillado, vamos a decir, lo plástico, sería el reality. Hoy podríamos expresarlo en los medios actuales ficticios, ¿no? O sea, en las redes sociales, sean los filtros, sea la música, sea lo que sea, cualquier producto falseable e irreal que pueda convertirse con el tiempo en irreal. Palpar la realidad tal cual es, sin experiencias ni cortes, ni maquillajes, ni falsificaciones. Esas eran las intenciones de aquel anciano. Y sin embargo, el joven, que solo quería entretenerse y divertirse un rato, le pareció aquello aburrido, soso, no quería aquello. Incluso, digamos, insufrible. No quería simplemente ver la televisión. Hace tiempo yo empecé a escuchar heavy metal y al principio me costaba mucho apreciar el sonido pesado. Yo empecé con rock en mi adolescencia, con, digamos, My Chemical Romance o Linkin Park. Un rock un poco más modernillo, ¿no? Para los emos del 2000. A mí, por ejemplo, Metallica o ya los ochenteros y posteriores me costaba mucho apreciarlos. Poco a poco le comencé a coger el gustillo al sonido trash, o dilo como te quieras, el sonido sucio. Y también lo comencé a apreciar también por los conciertos de Extremoduro, de iros a tomar por culo etc., en los que el sonido era sucio y, digamos, real. Un sonido que estaba ahí en vivo, que no estaba maquillado en una salita con efectos, no, era la crudeza del cantante, que no es el mejor cantante del mundo, que de hecho ni tiene técnica ni tiene nada, es un cantante que canta como bien puede, con una voz rota de heroinómano. A partir de ese sonido de concierto duro cascao de chavales que se metían drogas a cascoporro, me comenzó a llamar más la atención el sonido duro y empecé a apreciar Metallica. Marilyn Manson fue uno de los que aprecié por su sonido industrial, esa pesadez, ese ruido, lo que se puede llamar ruido de industria, de fábrica. Uno de mis recuerdos más notorios al apreciar una pieza de Marilyn Manson fue cuando en un tren me puse uno de sus álbumes completos a todo volumen cuando estaba yendo a visitar a un amigo. Los sonidos del tren complementaron perfectamente la experiencia que yo quería buscar en una música de rock o metal industrial tan pesada y tan sórdida como lo que es lo extremo de Marilyn Manson. Lo disonante, lo ruidoso, los pitidos. Y recuerdo que aquel día el tren era considerablemente, o al menos yo lo apreciaba considerablemente ruidoso y molesto. Aquel ruido de pitidos, de frenos del coche, del viento, de los ruidos del motor, se sumaron a la música de Marilyn Manson y crearon una experiencia completamente nueva, mucho más sucia en todos los sentidos. Otra experiencia con el heavy metal fue cuando estaba escuchando Death, el grupo de death metal, porque yo me adentré al death metal
Y vamos, aún sigo con Dead que no cago, o sea, es de mis grupos favoritos. Y sin darme cuenta, el audio del vídeo se estaba reproduciendo a por 2. Y antes de que yo me diera cuenta, la canción que estaba escuchando, que estaba a doble de velocidad, me parecía brutal. Una canción increíblemente rápida y frenética. Una cosa muy bestia. A mí me encantó, me quedé flipando. Fui a ver el título de la canción y claro, me di ahí cuenta de que estaba por 2. Cuando lo puse a velocidad normal, me enteré de que, vamos, me percaté de, joder, al ponerlo a velocidad normal, ya lo ha perdido. No lo disfruto tanto. Me gustaba esto de que fuera tan rápido y tan exagerado. Y nada, al ver la experiencia normal, la normativa, me dejó un sabor un poco... Me dejó mal sabor de boca, como que me gustaba aquello, pero no era lo real. Nuestra tendencia a nivel de sonido, vamos a hablarlo solo del sonido, tecnológicamente, es a silenciar lo más posible el ruido de fondo, a que no se aprecien matices. Como por ejemplo en el álbum de Marilyn Manson no se debería de escuchar el ruido de fondo del tren en los cascos, sino que los cascos deberían de ser lo suficientemente silenciosos como para que no se filtre lo de fuera y solo podamos adentrarnos en el sonido que nos importa, la potencia de la canción que nos quiere vender el medio que estamos escuchando, ¿no? El medio por el que estamos escuchando la canción. No se tienen que escuchar filtraciones de fuera. Y en las grabaciones, en los micrófonos y en la tecnología auditiva y de escuchar, de sonidos de nuestros tiempos, es así. Sonido pulcro, límpido. Y que si yo te estoy hablando ahora mismo, no se aprecien más matices del entorno. Solo sea mi voz. Punto. O el elemento que quieras grabar. Sin ningún tipo de detalle. También es cierto que vivimos en una época muy frenética en la que la información cada vez se va comprimiendo más en cachitos más pequeños de tiempo y en información mucho más aglutinada y saturada para una experiencia de dopamina. Digamos, lo que más lo ejemplifica y lo explota es TikTok. Todo el mundo sabe que vivimos en esa época, tampoco hace falta recaer en este discurso porque todo el mundo sabe la época que vive y todo el mundo tiene hermanitos que están enganchados al TikTok. Ojo que yo caí, ojo que yo también estoy enganchado a las redes sociales. Esto no es un discursillo de que estamos perdiendo la atención y nos estamos volviendo tontos. Apreciar la música hoy en día es mucho más distinto que como lo era antes. Y es porque los medios han cambiado. Y tampoco va a ser posible, creo, que se vuelva a apreciar la música como se apreciaba en el pasado. ¿Sabes? Los tiempos cambian y la nostalgia es un cáncer del que nos tenemos que quitar de encima lo antes posible. Los nostálgicos que crecieron en los 90 dirán que esa es la época, la mejor época para ellos. Y los cuñados de los 80 ya es que no cagan con los putos 80. Yo no sé qué pasa con los 80, que es que yo estoy hasta los huevos de los 80. Así de claro. Los 80 eran una época de mierda, pero de mierda. Y Dios santo, cómo se romantiza esa época de los picos de cocaína y muertes masivas por los barrios. Bueno, este vídeo no va de eso. ¿Sabéis? Los medios cambian y la forma de escuchar la música también. Y bueno, no es ni bueno ni malo. ¿Cómo apreciábamos la música antes? Y no hablo de antes, en los 80, no, me refiero a antes. Era pues que alguien escribiera la pieza, ¿vale? Y luego lo interpretase unos músicos. 1, 2, cientos. En el caso de Schoenberg se le iba a la cabeza. No tenía presupuesto para 3 músicos y quería poner cientos de contrabajos tocando, como si nada. Alumno de Schoenberg era John Cage. Su forma particular de ver la música era muy distinta a lo planteado hasta entonces.
era un músico experimental y de hecho él tiene varias conferencias escritas acerca de la música experimental y de cómo debe de ser. Mientras que él no se definía como músico experimental, como los músicos emos no se definían como emos, ni los impresionistas como impresionistas, ni los posmodernos como los posmodernos. Hablo de los escritores, esto lo he sacado de Mala Sombra, id a ver sus vídeos. Mientras que no se describía como experimental, al final acabó aceptando esa categoría porque todo el mundo le decía experimental. ¿Qué quieres que te diga? Si todo el mundo te dice que eres algo, tú lo compras, ¿no? Porque negarlo ya es un poco... Bueno, hijo, puede que no fuera tu intención ser experimental, pero lo has logrado. Volviendo a la forma de ver la música antes la intención del músico era que se tocase aquello de la mente del autor a la perfección, sin ningún matiz de fondo. Y en la cámara en la que se esté escuchando esa pieza, o en la sala de conciertos, no haya ruidos de fondo y no haya más ambiente alrededor, solo es la música por la música misma. La idea del compositor, escrita en papel en abstracto, mostrada a la luz sin imperfección ninguna, pulcra, impoluta, limpia y ejecutada con maestría, con la dignidad del gran maestro. Con la generación de John Cage, ya eso se rompió un poco, ¿no? John Cage es conocido por 433, que es una pieza culmin, no voy a decir que no. Es una pieza importante e impresionante y muy interesante. Negar esto es un poco estúpido. Y jaja, esto es lo que llamaría mi maestro el Antonio Amparte. Lo he visto en análisis de la pieza de obras de silencio de John Cage en vídeos, comentarios de esta clase, y bueno, eres un poco tonto. Perdona que te diga. Bueno, sin faltar respeto. John Cage, pues eso, rompía este esquema de que el músico, su pieza fuera interpretada a la perfección, y junto a su generación, como pueden ser músicos como Morton Feldman, uno de mis favoritos, o Earl Brown, el azar, lo improvisto, el ambiente y cosas por el estilo podían modificar las intenciones que tuviera a priori el autor. Es decir, las intenciones del autor ya no importaban tanto, sino que importaba la interpretación y lo ejecutado en directo. El hacer es una cosa importante para John Cage y para su forma de ver el mundo, cogiendo partes de la filosofía oriental y extrapolándolas a su música. Él era budista, o al menos practicaba el budismo y el zen, y esto se nota mucho en su apreciación de los sonidos y los silencios, sobre todo los silencios. He aquí, el silencio en John Cage es, creo, de lo más importante. Y el contraste del silencio de John Cage, su idea de silencio, al silencio actual, que es una búsqueda del humano promedio, que no logra, porque es que el silencio es casi imposible de conseguir, y más en una época en la que estamos atiborrados de estímulos, pues, bueno, contrasta, ¿no? John Cage, su idea del silencio venía que el silencio no existe. De hecho, el silencio no es más que el intervalo de tiempo que pasa entre un sonido y otro. Es la forma de medir los sonidos matemáticamente. Pero el silencio no existe. En el momento que desaparece un sonido, aparece otro de fondo. ¿Sabéis? En las piezas de John Cage está muy bien que haya ruido de fondo. De hecho, son piezas que, al contrario que las de Beethoven, son piezas en las que puedes abrir una bolsa de patatas y comer, estornudar, puedes hablar con el compañero que tienes al lado, y no pasa nada. Todo eso se suma a la composición. Y de hecho, un detalle que me gusta mucho de las grabaciones de los 40 hasta los 90 que creo que tiene John Cage, y ojo, su generación de músicos, sus compañeros, es que el micro captura ese ruido gris, en vez de lo que yo he dicho antes, de que los micrófonos no captaran ruido de fondo y fueran
un sonido pulcro, limpio, no se escuchará nada, eliminarán el ruido. No, dejan ese residuo. Y al principio de las grabaciones, cosa que creo que se respetó a partir de John Cage, de sus ideas, posteriormente en las grabaciones de otros músicos clásicos, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Stravinsky, estaba bien en las grabaciones que podemos encontrar de YouTube que haya un momento en el que se escuchan los aplausos, gente hablando, sentándose en sus sillones, sonidos de butacas, y de repente silencio y suena la pieza. Con Beethoven, Bach y Mozart no tiene que haber silencio ninguno, ni error, y tiene que ser todo perfecto, y no puede haber ruido de fondo. Con esta generación de músicos, todo esto se borra, y lo improvisto, el azar, y que haya ruido de fondo, o interrupciones, o cosas inesperadas, son cosas que están bien, y de hecho suman y se forman parte de la obra. Mi forma de escuchar ahora mismo a John Cage es con mis cascos. Tengo mis cascos aquí. Y ellos me acompañan a cualquier parte, ¿no? Cuando me pongo alguna de sus piezas, porque sí, soy de esas personas que para caminar por la calle se pone a música ambient y derivados de música experimental del siglo XX, me pongo mis cascos y me doy cuenta que lo que hay más allá de mis cascos suma a la pieza. De hecho, justamente con esta clase de grabaciones, si mis cascos fueran completamente insonoros y taparan todo el ruido de fondo y no dejaran oírse nada, creo que empeoraría la experiencia de escuchar una pieza de John Cage. Sí es cierto que sus silencios son muy importantes dentro de la propia composición, pero sin ese ruido exterior, pierde. Y son cosas que él no controla, como he dicho. Bueno, este vídeo es un homenaje a John Cage. Creo que es bastante obvio. Y a su forma de hacer conferencias tan características, con sus silencios, sus pautas y su permisividad a la hora de que hayan interrupciones, ruido de fondo, a su improvisación, a su forma de hacer anécdotas, de conectar cosas inconexas y de que lo improvisto y el azar pueda tomar parte de su obra. Este vídeo ha sido sin cortes, improvisado, tomándome los silencios y el tiempo posible para desarrollar las cosas que quería decir. Y bueno, decir varias cosas acerca de John Cage. John Cage no es 433. No lo es. De hecho, me parece un músico impresionante. Aquel que resuma a John Cage como 433 o como el silencio, ojo que el silencio es fundamental en su obra y en su forma de pensar, no ha entendido nada de quién es John Cage. De hecho, no tiene ni puta idea. Voy a dejar anclado, cuando suba este vídeo, sin editar ni nada, un comentario, a lo mejor lo dejo en la descripción, a varios links de varias de sus piezas completas para que podáis apreciarlas. Claro, cierto es que esta clase de músicos son difíciles de apreciar, porque van más allá de la musicalidad, la melodía, la armonía tradicionales católicas, iba a decir, canónicas del estilo modal, tonal, y quiere ir más allá. No es dodecafónico del todo, porque no busca aquella expresión de la segunda escuela de Viena, quien entenderá y si no lo buscáis, de utilizar las 12 notas musicales y abordarlas todas y darle la presencia a cada una sin que haya un tono concreto, esta música postonal. No, su idea es ir más allá de las notas musicales y que sencillamente los sonidos hablen por los sonidos propios. Y de ahí tan fundamental
en el mensaje, bueno, en el papurri de charla que he querido hacer aquí, los sonidos y el silencio, porque creo que es el tema principal de John Cage, los sonidos y el silencio, y la forma de apreciarlos. Como puede ser yo cuando escuchaba black metal, thrash metal, death metal, el ruido de fondo que se aglutinara o las modificaciones del audio que cambiaban la experiencia completamente de la pieza que yo estaba escuchando. O como puede ser en los conciertos, los ruidos del público y los gritos y los público cantando, que se suele sumar a la grabación posterior y del concierto, del in live. Bueno, John Cage bueno, ¿qué quería decir? La apreciación de los sonidos es algo fundamental en John Cage. Y en esta charla también. Su música es, como he dicho, un poco difícil de apreciar porque no es este sistema tonal de escala mayor, menor, no, se salta todo eso y va un poco más allá. Intenta que los sonidos hablen por sí mismos y que dialoguen con nosotros, apreciarlos tal como son y dejarlos ser libres. Estas formas de ver y de componer van más allá del estilo tradicional de la música y no es una música que a priori, sin haberte empapado un poco o haberte informado sobre la música, te llegue sensorialmente. Y de hecho, sensorialmente es un poco difícil empezar a adentrarte en ella. Pero después de unas escuchas, como con la música dodecafónica, acabas viendo ciertos matices y puede que no te guste, pero creo que es una música que hay que darle una segunda oportunidad y 10ª oportunidad. Y aunque no te guste, al menos entenderla. Porque deja unos planteamientos muy interesantes. Y digo una cosa. Después de escuchar John Cage, Schoenberg, Morton Feldman, Earl Brown y muchos otros, no escuchas la música que escuchas normalmente de la misma manera. La aprecias de una forma muy distinta. Y aprecias matices, silencios y cosas. Incluso puedes escuchar la canción y darte el lujo de escuchar los ruidos de fondo sumándose a la pieza que estás escuchando.